La máquina de escribir del abismo. En una ciudad sin nombre, perdida entre las brumas del tiempo y el olvido, donde las calles se enredaban como venas de un cadáver antiguo, ocurrió un suceso que heló la sangre de quienes lo presenciaron. Era una ciudad de sombras, donde el sol apenas lograba penetrar los altos edificios de piedra gris, y donde el eco de los pasos resonaba como un lamento en las noches sin luna. Allí, en un apartamento estrecho y polvoriento, habitaba un hombre llamado Víctor Hargrave, un escritor de mediana edad, cuyo nombre había sido olvidado por el mundo literario, pero cuya obsesión por la perfección lo consumía día y noche. Víctor había adquirido recientemente un automóvil nuevo, un objeto de deslumbrante modernidad en aquella ciudad anclada en el pasado. El coche, de un rojo brillante, parecía fuera de lugar entre los edificios decrépitos y las calles adoquinadas. Lo había comprado con los últimos ahorros de su menguante fortuna, como un intento desesperado por revivir su inspiración, por escapar de la rutina que lo ahogaba. Pero el coche, lejos de ser un símbolo de libertad, se convirtió en una jaula de acero y cristal, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Y entonces estaba la máquina de escribir. Una reliquia antigua, de teclas amarillentas y carcasa negra, que Víctor había heredado de su abuelo, un hombre de temperamento sombrío y hábitos misteriosos. La máquina, una Underwood de 1920, tenía un aura peculiar, como si guardara secretos inconfesables en sus entrañas de metal. Víctor la había colocado en el centro de su escritorio, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, y allí permanecía, silenciosa y expectante, como un depredador agazapado. Fue una noche de octubre, cuando el viento soplaba con furia y las hojas secas danzaban en espirales por las calles desiertas, que Víctor escuchó por primera vez el sonido. Un clic clic clic, suave pero insistente, que parecía provenir de la máquina de escribir. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, a la fatiga de horas frente a la página en blanco. Pero el sonido persistió, cada noche más fuerte, más nítido, hasta que Víctor no pudo ignorarlo. Una madrugada, decidido a descubrir la fuente del ruido, se acercó a la máquina. Sus dedos temblaban al rozar las teclas, y su respiración se aceleró cuando, de repente, las teclas comenzaron a moverse por sí solas. Las letras se imprimían en el papel con una precisión mecánica, formando palabras, frases, párrafos enteros. Víctor leyó con horror el mensaje que aparecía ante sus ojos. Víctor, has olvidado tu promesa. El abismo te espera. El corazón de Víctor latía con tal fuerza que temió que estallara. ¿Quién había escrito aquello? ¿Cómo era posible? Retrocedió, tropezando con el coche nuevo que había aparcado junto a la ventana. El rojo brillante del automóvil parecía burlarse de él, como si supiera algo que él ignoraba. Los días siguientes fueron un tormento. La máquina de escribir continuaba funcionando por sí sola, siempre en las horas más oscuras de la noche. Los mensajes se volvieron más amenazantes, más personales. Hablaban de secretos que Víctor había enterrado en lo más profundo de su mente, de errores que creía olvidados. Y siempre, al final, la misma frase, el abismo te espera. Víctor intentó deshacerse de la máquina, pero cada vez que la llevaba a un lugar distante, regresaba misteriosamente a su escritorio. El coche nuevo, por su parte, parecía tener vida propia. El motor rugía sin que nadie lo encendiera, y los faros se encendían y apagaban en medio de la noche, como ojos que lo vigilaban. Una tarde, mientras recorría las calles de la ciudad en un intento por escapar de su pesadilla, Víctor se detuvo frente a una librería antigua. En el escaparate, entre volúmenes polvorientos, vio un libro que le llamó la atención. Su título era El abismo y sus secretos, y en la portada había una ilustración de una máquina de escribir idéntica a la suya. Con manos temblorosas, abrió el libro y comenzó a leer. El texto hablaba de una secta oculta que, a principios del siglo XX, había utilizado máquinas de escribir como la suya para comunicarse con entidades del más allá. Según el autor, aquellos artefactos eran portales a un abismo sin fondo, un lugar donde las almas perdidas vagaban por la eternidad. La secta había desaparecido misteriosamente, pero sus máquinas seguían activas, esperando a que alguien las usara para liberar a las entidades atrapadas. Víctor sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Había despertado algo que no debería haber despertado? Era el coche nuevo,
con su brillo artificial y su modernidad deslumbrante, parte de la maldición? Esa noche, decidido a poner fin a su tormento, Víctor se sentó frente a la máquina de escribir. Las teclas comenzaron a moverse solas, pero esta vez él las detuvo con sus propias manos. Con voz temblorosa, pronunció las palabras que había leído en el libro: cierro el portal. El abismo no me tendrá. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, un estruendo ensordecedor sacudió el apartamento. El coche nuevo, aparcado en la calle, explotó en una bola de fuego que iluminó la ciudad entera. La máquina de escribir se desintegró en un montón de cenizas, y Víctor cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, estaba en un hospital. Los médicos le dijeron que lo habían encontrado en medio de la calle, junto a los restos del coche incendiado. No había rastro de la máquina de escribir, ni de los mensajes que había recibido. Pero Víctor sabía que no había sido un sueño. El abismo lo había tocado, y su marca permanecería en él para siempre. A partir de ese día, Víctor Harrer nunca volvió a escribir. Vivió el resto de sus días en la ciudad sin nombre, evitando las máquinas de escribir y los coches nuevos, siempre con la sensación de que el abismo lo observaba, esperando el momento adecuado para reclamarlo. Y en las noches de octubre, cuando el viento soplaba con furia y las hojas secas danzaban en espirales, los habitantes de la ciudad escuchaban un clic 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 que provenía de ningún lugar, y sabían que el abismo seguía abierto, esperando a su próxima víctima.